El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 8 de enero. De la primera carta del apóstol San Juan. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Estando Jesús en una población, apareció un leproso que al verlo se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres me puedes dejar limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: Sí, quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra. Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie, sino que fuera a presentarse ante el sacerdote y ofreciera por esa purificación lo que ordenó Moisés, de manera que constara ante los sacerdotes. Pero se hablaba de él cada vez más y mucha gente acudía a escucharlo y a que los curara de todas sus enfermedades y dolencias. Y él procuraba retirarse a lugares despoblados para orar. Palabra del Señor. Continuamos leyendo con toda la iglesia esta primera carta del apóstol San Juan. Hoy llegamos al capítulo 5, donde Juan sigue ampliando el tema del amor y de la fe en Cristo. Hoy apunta algunos elementos bien interesantes. El primero es exponer cómo al mundo, como realidad opuesta a la fe y a Dios, ese mundo solamente puede ser vencido con la fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese vence al mundo. Por eso la fe es siempre una realidad que nos hace vencedores y victoriosos, pero no una fe espiritualista o de mero rezo, sino la fe que nos lleva a imitarlo a Él. Por eso Juan construye la expresión creer hacia Jesús. Los demás evangelistas hablan de creer en Jesús o creerle a Jesús. En cambio, Juan usa la expresión creer hacia Jesús. Es decir, la fe implica necesariamente seguimiento e imitación. Luego Juan recuerda que son tres los testigos ante el Señor: el agua, el Espíritu y la sangre. El agua del bautismo, el Espíritu que nos regenera para hacernos hijos de Dios, y la sangre como testimonio, que al ser derramada, pues da testimonio de nuestra fe en el Señor. Las tres realidades tienen que acompañarnos en nuestra vida espiritual. La renovación constante del bautismo, que lo podremos hacer el próximo domingo en la fiesta del bautismo de Jesús, la docilidad del Espíritu de Dios que siempre nos acompaña, y nuestro deseo de ser testigos, de ser mártires, a veces dando testimonio toda la vida. Tal vez algún día nos tocará dar la vida por el Señor. Luego en el texto del Evangelio, en el capítulo 5 de San Lucas, escuchamos este encuentro que tuvo Jesús con este leproso. Recordemos que la lepra era una de las enfermedades más graves de aquella época, porque además de ser una enfermedad grave en lo físico, era una enfermedad que dejaba un lastre moral terrible. En la mentalidad judía, todas las enfermedades eran consecuencias de pecados cometidos. Si la enfermedad era leve, el pecado había sido leve,
Si la enfermedad era grave o era enfermedad de muerte, era porque los pecados habían sido terribles. Luego un leproso cargaba con el lastre de ser señalado como una persona impura. ¿Qué haría de malo y de grave que le dio lepra? Era la mentalidad. Y aunque era una necesidad enorme, este hombre se acerca a Jesús y le hace la oración más perfecta. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese es el estilo de la oración que tenemos que hacer nosotros. Podemos tener 1000 necesidades, pero siempre tenemos que someter nuestras necesidades al querer de Dios. Si es tu voluntad, Señor, si es el momento oportuno, si va a ser para mi bien, concédeme, ayúdame o dame aquello que estoy pidiendo. El Señor obviamente le manifiesta el beneplácito, claro que quiero, y quedó limpio. Luego lo manda para que vaya donde el sacerdote. Cuando algún leproso se curaba, era el sacerdote de turno el que tenía que darle un acta de reintegro a su casa, al templo y a la comunidad. Por eso va a presentarse para presentar su ofrenda, y Jesús le ordena que no se lo diga a nadie. Es el secreto mesiánico que manejan algunos evangelistas. Jesús no quería ser conocido como el Mesías milagrero, sino como aquel que había venido a anunciar. Sin embargo, entre más prohibía que lo contaran, más lo divulgaban. A veces lo entendemos, era tan grande la alegría y la acción de gracias que no se contenían en el hecho de dar testimonio. Que también nosotros podamos dar testimonio de las maravillas de Dios en nuestra vida.